Muy buenos días, mi nombre es Nelson Darío Velázquez Montoya, soy licenciado en Matemáticas, actualmente estudiante de la maestría en Educación de la Universidad Minuto de Dios. Para hoy vamos a hablar sobre las teorías del aprendizaje, un tema supremamente importante porque es la forma de entender cómo nuestros estudiantes aprenden en las instituciones, que es nuestra razón de ser docente. ¿Listo? Entonces, para ello vamos a hablar un poquito sobre algunas teorías. Tenemos aquí el conductismo, una teoría interesante, una teoría que nos habla sobre estímulos que se le dan a las personas o que se le dan a los animales, ¿sí? Para obtener una respuesta. Para ello vamos a hablar de algunos autores que tenemos acá, algunos exponentes. Tenemos al señor John Watson. John Watson es un exponente difícil de entender. Él decía que por medio de una educación difícil, un condicionamiento difícil, él podía convertir 10, 12 niños que le entregaran en lo que él quisiera, fueran médicos, abogados, arquitectos. Realmente este modelo no tuvo éxito y ejemplo claro fue lo que sucedió con sus propios hijos. El señor John Watson, con una educación poco amorosa, si el niño lloraba, déjelo que llore, que en algún momento él se calmará, ese tipo de cosas, no pudo obtener resultados y fracasó esta situación como tal, por llamarla así coloquialmente. Uno de sus hijos sufrió esquizofrenia, fue terrible, otro de ellos se suicidó. Entonces realmente yo a Watson no quiero entrar mucho en él porque pienso que es un modelo difícil para manejarlo en nuestras instituciones y más en un contexto como el que estamos colombiano, donde dentro de las instituciones se manejan muchas cosas diferentes, muchas cosas difíciles. Voy a hablar sobre el señor Iván Pavlov. Iván Pavlov sí tuvo situaciones muy interesantes, digamos que obtuvo mejores resultados. Iván Pavlov hizo algunos experimentos. El más importante que hizo fue el de un perro. Él decía que si él le daba un estímulo a la asociación que había entre un estímulo y una respuesta, pero si metía otro estímulo, automáticamente podría tener una respuesta diferente, una respuesta que esperaba o que se esperara. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el perro? Él inicialmente le daba al perro comida, le mostraba comida y el perro salivaba, ¿sí? Ese era como el estímulo. Después, solamente sonaba una campana, el perro no reaccionaba ante ello, pero después, a medida que le mostraba la comida, la carne, sonaba la campana y el perro llegó un momento donde se programó y se condicionó a que ello era lo que estaba sucediendo, a tal término que cuando solamente sonaba la campana el perro salivaba. Esa era la respuesta adicional que quería demostrar el señor Iván Pavlov. Esto dentro del condicionamiento clásico, listo. Tenemos también otro que se llama conexionismo, lo hizo el señor Edward Thorndike. Él ahí hablaba sobre una situación, él hacía un experimento, por ejemplo, con un gato. Si lo meto en una caja y le pongo una especie de palanca, ¿cuál es la reacción de este? Si simplemente llegué yo a motivarlo, salga de ahí, y cuál era la diferencia si yo le mostraba un alimento. Si yo le mostraba carne o algo de alimento, el gato salía mucho más rápido, ¿cierto? Todo esto en cuanto al conexionismo, cuáles son las conexiones que hacía el gato con lo que tenía a su alrededor, listo. Y tenemos también otro que se llama el condicionamiento operante. Esto lo habló el señor Frederick Skinner. Él hizo un experimento con una rata, ¿sí? Donde la idea era que dentro de la jaula donde estaba la rata había una especie de palanca. Si la rata obturaba esa palanquita, automáticamente caía queso, ¿sí? Caía queso y entonces la rata sabía que obtenía eso, pero lo que quería demostrar el señor Skinner era que esos estímulos también los podía abandonar el animal o el ser, ¿cierto? El aprendiz. Entonces llegó un momento donde ya no le dio más comida cuando la rata obturaba esa palanca. Entonces la rata automáticamente fue perdiendo ese interés por esa palanca y no se volvió a arrimar. Entonces miremos que en esta parte del conductismo
mucho esa situación de cómo hay un estímulo y debe haber una respuesta. Bueno, pasamos al cognitivismo. El cognitivismo quiere salirse un poco del tema que estábamos hablando anteriormente y quiere demostrar o quiere averiguar qué es lo que pasa. En el conductivismo simplemente entraba el estímulo y salía una respuesta. Lo que busca el cognitivismo es demostrar qué es lo que sucede en el cerebro, cuál es ese proceso que se realiza para obtener una respuesta real. Entonces ya vamos más allá. ¿Cómo vamos más allá? Analizando esos procesos mentales que hay dentro del cerebro. ¿Cuáles son los procesos? La memoria, la percepción, el aprendizaje y llegar a unos procesos más avanzados como la formación de conceptos o el mismo razonamiento lógico. ¿Listo? Cognitivismo, uno de los exponentes es el señor Brunner. ¿Ok? Vamos al constructivismo. Esta es una teoría, se supone que muy usada en nuestras escuelas colombianas. Cuando uno llega a una institución le dice aquí somos constructivistas, pero muchas veces ni siquiera uno como docente tiene claro cómo voy a hacer para realmente ser constructivista. Se supone que el constructivista lo que va a hacer es permitir que el estudiante desarrolle su propio conocimiento, ¿cierto? O sea, la labor del docente ahí es como más de un supervisor, de un acompañante, pero es el estudiante, por medio de ese entorno social, quien desarrolla su propio conocimiento. Para ello, los grandes exponentes son Jean Piaget y Lev Vygotsky, que aunque compartían esa parte de que el sujeto es un sujeto social, tenían algunas diferencias, ¿sí? Por ejemplo, Piaget decía que el conocimiento era algo netamente biológico, ¿sí? En cambio, Vygotsky lo tomaba como algo social. Para Vygotsky era supremamente importante el desarrollo del lenguaje para ese aprendizaje, mientras que Piaget veía que había otras posibilidades diferentes al lenguaje. ¿Listo? Piaget decía que era algo de orden espontáneo, el conocimiento en el niño, en el estudiante, mientras que Vygotsky lo tomaba como uno de los mecanismos más importantes para que se diera la asesoría o el acompañamiento de un adulto. O sea que siempre habían ahí algunas diferencias. Listo. Bueno, Piaget lo manejaba como, decía que el conocimiento o que el aprendizaje se daba por estadios, por etapas del desarrollo. Él lo clasifica en edades. Hay etapas de 0 a 2, de 2 a 5, a 7, en fin. Pero él decía que en cada etapa el individuo iba adquiriendo un aprendizaje, mientras que Vygotsky decía que no se sabía dónde iba a tener fin esa etapa de conocimiento. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto a constructivismo, bien interesante este tema. Tenemos una teoría social cognitiva. Esto toma como una herramienta fundamental ese compartir que tiene el individuo con la sociedad, ¿sí? Y es una mezcla entre factores conductuales de conducta y entre factores cognitivos. Es una mezcla ahí de varios elementos, pero entonces los conductuales nos hablan mucho del contorno, cómo el contorno donde se desarrolla el estudiante o el individuo o el sujeto afecta de una forma sea positiva o sea negativa al individuo. Esto lo vemos mucho en nuestras instituciones, en las grandes capitales, por ejemplo en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, donde vemos en un aula situación de desplazamiento, abusos, en fin, muchas cosas, maltratos, y cómo ese entorno social, ese contorno, termina de alguna forma afectando al individuo, ya sea para bien o sea para mal, ¿sí? Y la otra parte de los factores cognitivos se refiere más hacia la parte psicológica, que tiene que ver con el individuo. Listo. Yo lo llamo ARRM: atención, retención, reproducción y motivación. Si hay esos 4 elementos, el estudiante perfectamente puede desarrollar esta teoría social cognitiva. Tenemos la teoría socioconstructivista.
Aquí se retoman autores como Piaget y Vygotsky, y la idea central es que el individuo es un individuo social. Es decir, el individuo está en el centro del sistema y hace parte de la televisión, del gobierno, de la familia, de la iglesia, de la cultura, de los valores, todo ello. El sujeto está mezclado con todos estos elementos y es activo en cuanto a lo que toma de allá, y todos estos elementos también le aportan a él. Ese es el individuo social, la teoría socioconstructivista. Y por último, tenemos la teoría conectivista. Esta teoría en los últimos tiempos ha tomado bastante relevancia. Digamos que en los últimos 2 años, gracias a esta teoría, es que pudo continuar la educación en el mundo, ¿sí? A raíz de la pandemia, de las cuarentenas, etcétera, etcétera, porque de todas maneras esto es una información masiva que es asequible a todo el mundo, siempre y cuando tenga conexión a algún tipo de red. Entonces esta es la que está en estos momentos como pionera, y teniendo en cuenta que las demás teorías también se pueden encontrar dentro de esta, y de ahí podemos sacar mucha información. Pues como vemos, estas teorías son muy importantes. Yo como educador pienso que lo más importante es que tengamos claro cuál es la teoría que estamos manejando dentro de nuestras instituciones. Muchas veces llegamos a las aulas y nos dicen, o a los colegios, y nos dicen, bueno, aquí somos humanistas, somos constructivistas, y el maestro se mete al aula y cree que está haciendo un trabajo constructivista, pedagógico, de humanización, en fin, lo que le digan allá, y resulta siempre siendo es tradicionalista. Y no es que lo tradicional sea malo, sino que lo que yo digo es, debemos tener claro cuál es la teoría que estamos usando, o cuál es la que debemos emplear, y hacer lo mejor que se pueda por nuestros estudiantes. Muchas gracias, espero que el mensaje haya sido claro y sigamos siempre en aras de educar bien a nuestros estudiantes.